Bueno, volví. Acá estoy de vuelta con la continuación de esta segunda parte de la unidad 1. ¿Sí? No voy a hacer un repaso de todo lo que dije en el video anterior, porque entiendo que vienen de ver el video anterior, y si no vienen de ver el video anterior e hicieron una pausa, tengo este pelito acá Si hicieron una pausa entre uno y otro video de más de 20 minutos y necesitan refrescar los contenidos del video anterior, vayan al video anterior y hagan una review cortita de qué es lo que estuve diciendo. Sí, les quiero hacer dos aclaraciones ahora, antes de meterme con todo lo que apareció y empezó a surgir a partir del proceso de sedentarización de la especie humana, es decir, del momento en el que empezamos a quedarnos quietes en un solo lugar porque descubrimos que podíamos producir nuestros propios alimentos. Aclaración número 1. Yo me voy a meter ahora a explicar un poco cómo, a partir de esta complejización que se da en la relación con la naturaleza y en las relaciones sociales entre los seres humanos, empieza a aparecer o consolidarse con muchísima fuerza distintas formas y alternativas de discursos míticos religiosos. Esto quiere decir que el discurso mítico religioso aparece solo recién en el momento en el que nos sedentarizamos. No. ¿Sí? Explicaciones sobrenaturales de los fenómenos de la realidad existen casi desde que empezamos a movernos por el mundo como especie, ¿sí? Por ejemplo, cuando empezamos a preguntarnos por el origen del fuego, ¿sí? No cuando lo dominamos, porque eso pertenece a otra escala evolutiva, pero cuando empezamos a preguntarnos por los orígenes del fuego, como no teníamos las herramientas cognitivas ni tecnológicas, y ojo, porque tecnología no es solamente un celular, ¿sí? La primera herramienta que utilizó el primer, no sé, neandertal era tecnología, ¿sí? Como no teníamos, en el momento en el que empezamos a vincularnos con el fuego como un elemento de la naturaleza, ni la capacidad cognitiva ni las herramientas tecnológicas para entender el origen de ese fenómeno natural a partir del cual podíamos cocinar, protegernos del frío y demás, empezamos les hombres y mujeres de la versión Homo sapiens de la humanidad, empezaron a desarrollar pequeñas explicaciones sobrenaturales para esos fenómenos de la naturaleza que no podían explicarse por la propia experiencia cotidiana, por carecer justamente de las herramientas cognitivas y o tecnológicas para explicarnos el origen de esos fenómenos, ¿sí? La lluvia, las sequías, la desaparición de una especie animal, el contacto con por ahí otros grupos de cazadores-recolectores, el fuego mismo y las veleidades del fuego, todo eso era explicado por distintas, no es estrategias la palabra, por distintas ideas que vinculaban esa experiencia social o natural a un fenómeno por encima y por fuera de la realidad natural, que es lo que llamamos como sobrenatural, ¿sí? Esto existe desde mucho antes de que estas explicaciones sobrenaturales y no terrenales de la realidad social y natural existen desde mucho antes de que nos sedentaricemos. Pero el proceso de sedentarización va a transformar estas explicaciones sueltas en discursos que van a articular una determinada forma de ver el mundo, una determinada mentalidad, una cosmovisión sobre la realidad, ¿sí? Por eso yo voy a hacer el hincapié ahora de la consolidación del discurso místico religioso como forma de conocimiento, es decir, como forma de relacionarnos con el mundo a partir de lo que fue la complejización social que implicó la sedentarización de la especie humana. Rebobinen esto cuantas veces necesiten porque sé que es algo bastante complejo lo que les estoy explicando, ¿sí? Esa era la aclaración número 1. La aclaración número 2. En este video me voy a meter, probablemente alcance solo a hacer una introducción al respecto, o no, capaz me alcanza el tiempo para explicarlo todo. Me voy a meter con la cuestión de la filosofía, ¿sí? Como una de las formas del conocimiento racional. Filosofía, madre de todas las ciencias, ¿sí? Puntapié, patada inicial para el pensamiento científico y hoy soporte, sostén y apoyo de la ciencia, ¿sí? Quiero
hacer una aclaración que les hice, que quedó medio descolgada en el video anterior. Estoy hablando, o sea, esta historización del conocimiento, si bien hasta ahora la vengo planteando en términos de la evolución de la especie, ¿sí? De la especie humana, a partir del momento en el que me meta con la cuestión de la sedentarización, de la consolidación de determinados discursos mítico-religiosos, pero más todavía cuando me meta con la cuestión del surgimiento del pensamiento racional y dentro de eso de la filosofía, estoy hablando del mundo occidental, ¿sí? Yo creo que todas, todos, todes ustedes entienden a esta altura que cuando hablamos de Occidente, cuando hablamos del mundo occidental, nos referimos a Europa y América, y ojo, a la América post-colonización, ¿sí? Tanto Estados Unidos como el resto de América, Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, pertenece al mundo occidental post-colonización, ¿sí? ¿Por qué les hago esta aclaración? Porque en términos de la filosofía, Oriente nos lleva milenios de ventaja, chiques. La filosofía oriental, el lejano Oriente, los chinos, los japoneses nos llevan milenios de ventaja, y por eso también deben llevarnos milenios de ventaja en algunos desarrollos científicos en términos de los planteos de la filosofía, ¿sí? Y aparte también hay un momento en el que el pensamiento filosófico greco-romano, que es el que yo voy a tomar como punto de partida para la explicación que voy a dar, se separa también de lo que es el Medio Oriente y el Cercano Oriente. Me refiero a las primeras civilizaciones que se dan en Asia y en África, ¿sí? Digamos, Sumer, los egipcios sobre todo. O sea, hago esta aclaración porque me parece importante y capaz me estoy como remezclando con esto, pero creo que la idea se va a entender, que sepan que en el momento en el que yo arranque a hablar de la cuestión del pensamiento racional y cuando ya esté hablando de Edad Media, ciencia moderna y demás, estoy hablando de Occidente, ¿sí? Del pensamiento occidental. ¿Por qué hago esta aclaración? Y esto me parece importante no solo en términos académicos, sino también para pensar la forma en la que vemos y vivimos el mundo hoy en día. Estamos acostumbrados a creer que Occidente es el mundo, a creer que nuestra visión, nuestra cosmovisión, nuestra historia, nuestra filosofía y demás es la única que ha existido siempre, y eso es un poco parte de los procesos de colonización cultural que desde hace siglos se vienen dando sobre otras civilizaciones, otras sociedades, lo que implica otras culturas, otras cosmovisiones, otras mentalidades y formas de ver el mundo y por ende de relacionarse con el mundo. No toda la filosofía es la filosofía grecorromana, ¿sí? La ciencia moderna, tal y como la conocemos, es la que deriva de la ciencia surgida en Europa entre fines de la Edad Media y principios de la Edad Moderna. Había otras formas de conocimiento que se acercaron a la ciencia desde otros conocimientos ancestrales y filosóficos que quedaron por fuera del proceso en el cual historizamos justamente al conocimiento, porque lo hegemónico hoy, lo que es norma hoy, es lo occidental, ¿sí? Que yo lo explique desde ese lugar quiere decir que banque esa occidentalización de la historia. No, quiere decir que son las herramientas lamentablemente con las que contamos hoy, y lamentablemente me refiero al hecho de que sean las únicas con las que contemos hoy, porque se desconoce nosotros como parte de ese Occidente en términos culturales y sociales, desconocemos las riquezas de conocimiento que la humanidad ha heredado de otras partes del mundo que no están dentro de esa hegemonía cultural occidental. Hago esta aclaración porque para que entiendan que todo lo que aprendemos está recortado, tiene un sesgo, está limitado por las bases de aquello que aprendemos, ¿sí? A mí me encantaría poder hablarles de filosofía oriental, pero no conozco nada de filosofía oriental. Y en realidad también el marco a partir del cual ustedes vienen construyendo conocimiento o absorbiendo conocimiento en su proceso de escolarización es el marco cultural occidental. Entonces, desde ese lugar es que cuando me meta con
digamos, la parte del pensamiento racional, la filosofía y con ello la consolidación paulatina de una forma de pensar el mundo desde lo científico, lo voy a estar haciendo desde la visión occidental del conocimiento. Bien, hechas estas dos aclaraciones, procedo con la explicación según cómo veníamos. Una última cuestión, un pequeño paréntesis. Si hay algo, o sea, esta parte de la unidad probablemente sea la más compleja porque es como un bombardeo de información. Si hay algo que no están entendiendo, que no están siguiendo, no tiene como mucho sentido de que lo dejen pasar al vuelo sin preguntar, ¿sí? Tenemos un grupo de WhatsApp en el que yo atiendo, saben, bastante tipo 24/7, que no están explotándolo, no se los tiro como reclamo porque yo también estoy hecha una catástrofe con mis clases y demás, pero porfa, cualquier duda que tengan, cualquier cosa que ustedes lean y no entiendan o que vean en estos videos y no entiendan, recurran a consultarme porque la idea es que con todos mis límites, con todas las limitaciones que estoy teniendo, con lo atrasada que estoy y demás, la idea es seguir enseñándoles, que ustedes sigan aprendiendo y, ojo al piojo, por favor, esto se los pido por mí, también seguir aprendiendo yo. La única forma en la que yo me doy cuenta si algo lo estoy explicando bien o no y si necesito sumar algo o no o incorporar y aprender algo nuevo yo es a partir de la interacción con ustedes, interacción que en este momento no estamos teniendo en condiciones normales. Por ende, también está limitado mi propio aprendizaje como docente, como formadora, como educadora. Si ven algo en estos videos que no entienden, no lo pasen por alto, pregúntenme y capaz yo también desbloqueo una nueva forma de explicarlo, ¿sí? Eso, cierro el paréntesis, avanzo. Bien, habíamos llegado entonces y habíamos cerrado el video anterior en la cuestión de la sedentarización, es decir, en el establecimiento de grupos humanos en un lugar fijo en función de que, justamente a partir de la experiencia cotidiana con el entorno natural, la especie aprendió, ¿sí? Después de siglos de experiencia como cazadores-recolectores, la especie aprende, ¿sí? En un determinado momento de nuestra evolución, a que nuestros alimentos los podemos cultivar y los podemos criar. Es decir, podemos cultivar nuestros propios frutos, cereales, vegetales y criar los propios animales que utilizamos para transportarnos o para alimentarnos. A partir de esto se va a complejizar la relación de los seres humanos con el entorno natural y a su vez con los demás seres humanos, ¿sí? Vamos a dejar de pensarnos como manadas o como hordas y vamos a empezar a vernos como grupos sociales. Bien. Esto va a cambiar entonces nuestra necesidad frente a las explicaciones que nos construimos de la realidad en la que vivimos. Es decir, vamos a necesitar nuevas respuestas y nuevas formas de elaborar esas respuestas para entender el mundo que nos rodea y relacionarnos con ese mundo. Repito, tanto desde el punto de vista de la relación con la naturaleza como la relación con los otros seres humanos. Y van a surgir, o mejor dicho, no van a surgir, se van a consolidar entonces a partir de ese momento una serie de explicaciones que, según el grupo social en el que nos ubiquemos, van a recurrir a distintos elementos, pero que van a explicar el mundo que nos rodea a partir de elementos sobrenaturales, ¿sí? Van a aparecer la lluvia, se va a explicar como voluntad de una X divinidad en el mundo de lo sobrenatural. Las sequías se van a explicar también como resultado de la voluntad, no sé, de la diosa madre. Incluso, y atentis con esto, hasta los resultados de los enfrentamientos entre distintas sociedades van a explicarse en función de lo sobrenatural. Y acá se da una cuestión que yo voy a tratar de simplificarla lo más que pueda, como de no volar demasiado para que estos videos no sean 800 en vez de 2 o 3. La sedentarización, ¿sí? El hecho de que empecemos a producir nuestros propios alimentos va a empezar a generar dentro de las sociedades no solo estos cambios en las formas de conocer el mundo y en las necesidades de buscar nuevas explicaciones para los fenómenos que nos rodean, sino también va a empezar a generar la desigualdad social. Va a haber
en un primer lugar, una división sexual del trabajo, que va a tener que ver con que las hembras, ¿sí? Es decir, mujeres, somos las encargadas de la reproducción de la especie en términos biológicos, entonces las hembras se van a, una vez que nos sedentaricemos, nos quedemos en un único lugar, se van a dedicar a, digamos, la cría de los hijos, las hijas, les hijes, y a las tareas vinculadas a la producción doméstica, y los hombres van a ser quienes se dediquen a tareas más que requieran mayor fuerza física o que impliquen correr un riesgo mayor, porque no son quienes están encargados de la supervivencia de la especie, porque no son quienes están encargados de reproducir, ¿sí? O de la reproducción de forma directa como si lo están las mujeres, y además van a ser quienes poco a poco se transformen también en los guerreros de los distintos grupos sociales que lentamente van a ir transformándose en lo que lo que ustedes vieron allá lejos y hace tiempo, en primer año de secundaria, como las primeras civilizaciones, ¿sí? Si yo les digo las primeras civilizaciones, seguramente de lo que se acuerden, de lo primero que les venga a la cabeza sean los egipcios. Bueno, hasta que llegamos al nivel de complejidad que tenía la sociedad egipcia allá por el 3000 a.C., pasaron milenios, chicos. Chicas, chiques. Pero no quiero por ahí concentrarme demasiado en hacer todo este recorrido histórico, porque es algo que tranquilamente pueden googlear, que podrían repasar de años anteriores, y que en definitiva me sirve construir la síntesis para que vayan viendo cómo se monta sobre ese proceso de transformación histórica justamente la historización del conocimiento. Bien, vuelvo. Se da, una vez que nos sedentarizamos, además de esta complejización en la forma de conocer el mundo, una complejización en cuanto a cómo nos relacionamos entre nosotros dentro de las sociedades, ¿sí? En primer lugar aparece lo que les estaba explicando como división sexual del trabajo. Hombres y mujeres van a estar destinados a distintas tareas en función del rol que cumplen en el esquema reproductivo de la especie, ¿sí? Eso después va a dar origen al patriarcado. Pero es una discusión que no vamos a tener ahora porque si no, nada, estoy 5 horas filmándome. Bien, y además de esta división sexual del trabajo, se va a empezar a dar también una división social del trabajo, lo que va a terminar implicando, sí, con el correr de los siglos, una desigualdad social, una jerarquización de los distintos grupos sociales. ¿Cómo se da esto? ¿Qué es lo que lo origina? Bien, hay un montón de debates al respecto de qué es lo que origina la desigualdad social y la jerarquización de los grupos sociales. Yo lo voy a sintetizar lo más que pueda porque en todo caso después ustedes pueden profundizar sobre esta problemática de análisis histórico y antropológico, todo lo que ustedes quieran, rastreando información por otro lado. En algún momento, ¿sí? Esta producción de alimentos empieza a generar un excedente, es decir, se produce, pequeños grupos sociales producen más de lo que necesitan para vivir. Les empieza a sobrar alimentos, les empiezan a sobrar frutos y vegetales y les empiezan a sobrar animales. Va a haber un sector de la sociedad que en base a distintas construcciones de argumentos, distintas explicaciones, se va a empezar a apropiar de ese excedente. Ese sector de la sociedad va a estar dividido en dos roles sociales, por eso hablamos de división social del trabajo. Se van a dedicar a dos tareas, a dos roles sociales distintivos del resto del grupo social. Los guerreros y las figuras que vamos a ver vinculadas a estos conocimientos sobrenaturales. Fíjense cómo esta historización del conocimiento se vincula ahora con la historización de la desigualdad social. Les vamos a decir a este segundo grupo, el grupo de aquellos que se van a encargar de conectar a la sociedad con el mundo sobrenatural que permite sostener el equilibrio en el mundo natural. Les vamos a decir sacerdotes, chamanes, hechiceros, consejeros. Van a recibir, según la sociedad en la que, digamos, a la que estemos estudiando o observando, distintas denominaciones. El punto es que va a ser un grupo de la sociedad que no se va a dedicar al trabajo manual, no va a criar animales, no va a cultivar ni a cosechar los frutos, ¿sí? Sino que se va a dedicar a sostener la armonía de ese grupo social en relación a lo sobrenatural, a el mundo de los dioses. Esto se da a partir de que
esa forma de conocimiento sobrenatural se complejiza tanto que ya no nos alcanza simplemente con explicarnos que X fenómeno de la naturaleza responde a la voluntad de X Dios, sino que nuestras sociedades se volvieron, ¿sí? Estamos hablando de hace miles de años atrás, nuestras sociedades se volvieron tan complejas que se empezaron a requerir para comprender cómo funciona la naturaleza y cómo funcionan las relaciones entre los seres humanos de explicaciones sobrenaturales cada vez más complejas, ¿sí? Más enriquecidas por distintos elementos, ¿sí? Se inventan dioses, se inventan leyendas, se inventan mitos que nos permitan explicar aquello que no podemos explicarnos desde la experiencia cotidiana. Y del otro lado van a estar los guerreros porque a su vez este proceso de sedentarización y de consolidación de grupos sociales que después se transformaron en pequeñas y luego grandes civilizaciones implicó una competencia por el espacio, ¿sí? ¿Dónde es más fértil la tierra? Cerca de afluentes de agua. Bueno, va a haber una competencia por los espacios fértiles que son los más propicios para el cultivo de frutas y vegetales, el cultivo de la tierra y para la crianza también de animales. Entonces, como esos espacios son limitados, se va a empezar a competir por esos espacios y para poder competir por esos espacios se va a necesitar que dentro de cada sociedad haya especializado un grupo de guerreros, ¿sí? Entonces acá tenemos esta división social de las distintas tareas. Repito, arrancamos con una división sexual que tiene que ver con los roles que hombres y mujeres cumplimos en la reproducción de la especie, pero a su vez también la complejización de las relaciones sociales, cosa que se fue dando con el paso de siglos y siglos y siglos, implicó que además de dividirnos por sexo las tareas dentro de un mismo grupo social, también nos la dividiéramos por los roles que jugamos en términos de a qué actividad nos dedicamos. Van a existir entonces las que se dediquen a la producción de alimentos, al sostenimiento material del grupo social, y después un grupo que no va a dedicarse a trabajos manuales, pero que van a cumplir dentro de la lógica de la organización social el rol de proteger a esa sociedad en tanto guerreros, y de esos guerreros después van a salir los jefes de estas sociedades, y quienes van a dedicarse a proteger la armonía de esos grupos sociales con el entorno sobrenatural del cual estas sociedades se sirven para explicar el mundo que los rodea. Y voy a recurrir a un ejemplo que por ahí me van a faltar elementos para explicarlo, porque no porque no pueda hacerlo, sino porque quiero reducir esta explicación a la mínima cantidad de tiempo posible. Pero les voy a poner el ejemplo de una sociedad ya compleja, organizada y estatalizada, que son los egipcios, ¿sí? Si uno mira la pirámide social de los egipcios, tenemos al faraón y todas las personas que rodean al faraón, su familia, sus consejeros, sus sacerdotes, sus guerreros, en la cima de la pirámide, y hacia abajo después distintos sectores de la sociedad que se dedican a distintas actividades vinculadas al comercio y la artesanía, sería como una capa media, y debajo tenemos a todos aquellos que producen los bienes materiales que sostienen a esa cúpula de la pirámide, sea la parte más alta. Y acá viene la cuestión, no solo los fenómenos naturales van a explicarse mediante este discurso mítico religioso y una explicación sobrenatural. También esa desigualdad social, esa jerarquización de los grupos sociales, la organización social, política y económica de estas sociedades antiguas se va a explicar a través de el discurso sobrenatural, a través de lo mítico religioso. Y retomando este ejemplo que les vengo dando de la cuestión egipcia, ¿quién era el faraón y por qué esa persona era el faraón y no otro? Porque era la encarnación del dios, según qué periodo de la historia egipcia miremos, Horus, por ejemplo,
en la tierra. El faraón era un dios, no era una persona común y corriente como el campesino que trabajaba y labraba la tierra para sostener el poder del faraón en términos materiales. El faraón era una encarnación del dios en la tierra, por eso había que obedecer su voluntad, tributarle y bancarse todo lo que el faraón dijese, ¿sí? ¿Qué quiero explicar? ¿Qué quiero transmitir con esto? Y acá voy a cortar el video para ya meterme con el surgimiento del pensamiento racional. En la antigüedad, una vez que las sociedades se complejizaron a partir de transformarse en grupos sedentarios y a partir de que mediante la sedentarización se diese primero la división sexual del trabajo y después una división social que estableció jerarquías y desigualdades y que fue desarrollando distintas formas de relacionarse con el entorno natural y a su vez dentro de los vínculos sociales, ¿qué empezó a pasar? Se empezaron a requerir cada vez explicaciones más complejas de esos fenómenos sociales y naturales que empezaron a definir este mundo nuevo que se dio a partir de la sedentarización. Con lo cual, las formas de entender, de comprender el mundo requirieron la conformación y consolidación de nuevos discursos, de nuevas formas de pensar ese mundo. Y este fue como el auge, el pico, no el pico definitivo, pero fue uno de los momentos de mayor complejización del discurso mítico religioso, es decir, de todos aquellos discursos que recurrían a explicaciones sobrenaturales para permitirnos entender los distintos fenómenos naturales y sociales que se daban dentro de, de este momento de la especie. Con esto cierro porque, ¿qué se viene ahora? Bueno, a medida que fuimos avanzando en la historia de la humanidad, empiezan a surgir dentro de estas sociedades cada vez más complejas grupos de personas que empezaron a preguntarse por la realidad social y natural y a buscar respuestas a esas preguntas, no en los medios sobrenaturales, no en explicaciones sobrenaturales, sino en la realidad misma. Bueno, ¿cómo podemos pensar o explicarnos la realidad a partir de lo que pasa en el mundo? ¿No? Bueno, no vamos a negar, porque la filosofía no negó o no niega necesariamente la existencia de un plano divino, no, o sea, hay filósofos que sí se han dedicado a discutir eso y filósofas, pero no es ese el blanco de ataque. La filosofía empieza a surgir como una forma de pensar el mundo a partir de decir, bueno, no busquemos explicaciones en lo sobrenatural, ¿sí? No pensemos que tal o cual cosa depende de la voluntad divina o que hay un conflicto entre los dioses de tal o cual sociedad y por eso hay una guerra, o que empecemos a pensar los fenómenos de la naturaleza y las relaciones sociales y de poder dentro de las sociedades a partir de lo que pasa en este plano, ¿sí? En el mundo social y natural en el que vivimos. Bueno, a partir de ese entonces empieza a surgir lo que nosotros conocemos hoy como pensamiento racional. Y para nosotros la madre del pensamiento racional y por ende la madre de las ciencias es la filosofía. ¿Qué filosofía? Bueno, como les aclaré al principio del video, la filosofía occidental, en nuestro caso clásica o grecorromana. Corto acá este video y hago todo el proceso de sacarlo del celular, pasarlo a la memoria, colgarlo en la computadora, pasarlo a la computadora, empezar a subirlo a YouTube y continúo entonces con el siguiente avance evolutivo de nuestra forma de relacionarnos y de vincularlos con el mundo, que es el surgimiento del pensamiento racional enmarcado en una disciplina, una forma de ver el mundo, que es la filosofía, en nuestro caso particular, la filosofía grecorromana, que es de la que deriva todo el resto de la filosofía occidental y que además le va a dar origen y espacio al surgimiento de la ciencia antigua. Y a partir de eso pensar, bueno, cómo esta filosofía y esta ciencia antigua termina derivando, ¿sí? O cómo la podemos conectar con el surgimiento de lo que es la ciencia moderna. Me despido por unos segundos y vuelvo a seguir filmando.